Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Temas del Día. Ya lo veían ustedes en pantalla. Nuestros temas para hoy son Argentina, tenemos información de Estados Unidos y también de Guatemala. Así iniciamos. Les saluda Luis de Jesús, pero primero los invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. Mientras Trump pretende dar ejemplos de derechos humanos en el mundo, las autoridades migratorias en Estados Unidos arrestan a 680 migrantes en la mayor redada antiinmigrante de la última década en ese país. ¿Tiene moral Trump para criticar a otros países para hablar de derechos humanos? Responda a nuestra pregunta del día. Participe. Precisamente sobre este tema es nuestro primer tema del día. La agresiva política migratoria de la administración Donald Trump continúa. Las autoridades migratorias arrestaron este miércoles a unos 680 migrantes en el estado de Mississippi. Medios estadounidenses han catalogado las acciones de la policía como la mayor redada de esta índole en una década. Ahora bien, decíamos, son cerca de 600 agentes de migración que participaron en el amplio operativo que se planificó durante meses. El fiscal de distrito de Mississippi, Mike Hurst, declaró en una rueda de prensa que los arrestos se ejecutaron en 7 diferentes lugares de 6 ciudades de ese estado. Los agentes ejecutaron órdenes de registro administrativas y criminales en plantas procesadoras de alimentos. Los migrantes detenidos esperan ahora la decisión de las cortes que podrían significar su deportación. Hay muchísima más información sobre este tema. Por eso nos vamos de inmediato hasta Washington, la capital de Estados Unidos, con nuestra corresponsal Alina Duarte. Alina, te saludo, gracias por estar con nosotros. Alina, ¿cuáles han sido las reacciones a esta masiva redada de la policía migratoria en Estados Unidos? Así es, ya lo veíamos, esas imágenes que dieron la vuelta luego en las redes sociales, 680 migrantes indocumentados detenidos, pero cabe mencionar que no todos incluso eran indocumentados, simplemente la policía migratoria hacer el perfil racial de los migrantes que trabajaban en estas 7 plantas procesadoras detuvo a la mayoría de ellos, a pesar de que algunos de ellos eran ciudadanos estadounidenses. Más tarde el diario The Washington Post señalaba que al comprobar su residencia o su ciudadanía fueron puestos en libertad. Las imágenes dieron vuelta en redes sociales, insisto, sobre todo estas imágenes bastante graves, en donde niños estaban con sus padres, estaban esperando a sus padres, tuvieron que quedarse solos, completamente abandonados en las calles de Mississippi, sin nadie que les acompañara, sin saber cuándo iban a volver a ver a sus padres, a dónde los llevaban. Esto es un momento también bastante fuerte en donde la xenofobia y el racismo está sobre el debate público. Y específicamente es bastante fuerte el mensaje que se manda el día de ayer cuando el presidente Donald Trump, porque esto no se puede separar del racismo, la xenofobia y sobre todo también la supremacía blanca que se debate hoy en Estados Unidos. El presidente Donald Trump visitaba estos lugares en donde se cometieron estas masacres el pasado fin de semana que dejaron más de 30 muertos y 50 heridos. Y lo que trató fue de no decir nada que resultara controversial, dado el repudio de la gente de que el magnate se encontrara tanto en El Paso, Texas, como en Dayton, Ohio. La gente decía y culpaba, incluso hacía corresponsable de los lamentables sucesos del fin de semana al presidente Donald Trump por difundir este discurso de odio y sobre todo por esta política migratoria que ayer veíamos costaba la detención de 680 personas en Mississippi. Alina, bueno, parece que esta redada masiva fue con total discriminación porque, como bien dices, solamente estaban arrestando personas por cómo se veían, por su fenotipo. Quería preguntarte, ¿qué va a pasar con las personas que permanecen detenidas a esta hora? ¿Qué se espera? Bueno, Luis, hay que recordar que de acuerdo conforme a la ley, en realidad lo que procedería es que las cortes sean quienes decidan el estatus y vayan a juicio todos estos migrantes que fueron detenidos. Sin embargo, con la política migratoria de Donald Trump se estaría esperando que sean trasladados o ya fueron trasladados a estos centros de detención que hay que recordar se les llama ya campos de concentración por varias organizaciones de derechos humanos, por varios activistas y por los mismos ciudadanos estadounidenses. En estos centros de detención se mantendrían, sin embargo,
no sabemos hasta cuánto tiempo. La ley dice que una vez que ingresan o que son detenidos, sería un juez quien tendría que dictar realmente el juicio sobre qué va a pasar con cada uno de los casos de estos migrantes indocumentados. Sin embargo, la política de Donald Trump ha sido la deportación. Entonces, bueno, todavía las cortes estarán decidiendo y sobre todo la policía migratoria, a quien han dejado esta responsabilidad que no debería de ser, que es totalmente ilegal, insisto, tendrían que ser las cortes. Bueno, se espera todavía que digan qué es lo que va a ocurrir con estos cientos de migrantes. Bueno, lamentable lo que está ocurriendo con estas cientos de familias migrantes en Estados Unidos. Alina Duarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, ahora sobre este tema, en paralelo, ¿de qué van en esencia las redadas masivas que emprendió el gobierno de Donald Trump? Vamos a revisar. Iniciaron el 14 de julio por orden del presidente Donald Trump. El objetivo primario era aproximadamente 2.000 personas que ya tienen una orden final de deportación. La agencia prioriza el arresto y deportación de migrantes ilegales que suponen una amenaza para la seguridad nacional pública y fronteriza, según lo ha dicho las leyes firmadas por el presidente. Eso podría incluir migrantes que han estado en el país por años, con casa, trabajo e hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Incluso los agentes también podrán detener a otros migrantes indocumentados que puedan encontrar incidentalmente en esas redadas. Se enfocará además en arrestar a migrantes indocumentados que llegaron recientemente a Estados Unidos. Familias migrantes que sean arrestadas juntas serán llevadas a los centros de detención conocidos, como decía nuestra corresponsal, como campos de concentración estadounidenses. La medida se aplica en 10 ciudades estadounidenses. ¿Cómo han respondido las autoridades internacionales a esta redada masiva? El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, decía este jueves e informaba en una rueda de prensa que 107 mexicanos se encuentran entre estos cientos de migrantes detenidos en la redada y detalló las medidas que está tomando el gobierno mexicano para atender a sus connacionales. Vamos a escuchar. Todos los mexicanos que fueron detenidos el día de ayer contarán con la asistencia en el proceso legal por parte de México y de sus consulados. Vamos a estar en las próximas horas en posibilidades de determinar e informar a ustedes cuál es el estatus legal de cada una de las personas referidas y cuál va a ser su destino en las próximas horas y días, de manera que los acompañemos en todo momento. Vamos a tener una teleconferencia, por supuesto, con otros consulados de la región para trasladar personal de apoyo. De acuerdo a las instrucciones que recibimos de la Presidencia de la República, el Gobierno de México va a velar por sus ciudadanos y ciudadanas en cualquiera de los puntos que se encuentran en los Estados Unidos. La instrucción que tenemos también es que aquellos que fuesen repatriados sean acompañados, en este caso por autoridades de la Secretaría de Gobernación, y reciban propuesta y empleo, salud y educación, si así lo desean y lo necesitan. Nos interesa su opinión sobre este tema, por eso al inicio preguntábamos, mientras Trump pretende dar ejemplos de derechos humanos en el mundo, las autoridades migratorias en Estados Unidos arrestan a 680 migrantes en la mayor redada antiinmigrante de la última década. Preguntamos, ¿tiene moral Trump para criticar a otros países y hablar de derechos humanos? Participe. Con nuestra pregunta del día y la invitación para que participe, hacemos entonces una primera pausa aquí en nuestros temas del día. Al regreso, más informaciones, quédese con nosotros. Siguen las informaciones aquí en Telesur. En Argentina, los candidatos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias realizan este jueves sus cierres de campaña en medio de la incertidumbre política y las dificultades económicas. Estas primarias podrían anticipar los resultados de las presidenciales del 27 de octubre. Sectores sociales y candidatos de oposición han expresado su descontento con el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas neoliberales. Este es nuestro segundo tema del día. Estamos proponiendo que la forma de desarrollar al país no sea la especulación financiera, porque eso no genera plata en el bolsillo de la gente, no genera empleo, es un
chorro, una manguera de plata que sale hacia el exterior y que empobrece día a día más al trabajador, a las familias argentinas, y que tiene en la tristeza y la preocupación que deviene en violencia también a millones de argentinos. Queremos transmitir que nosotros queremos terminar con las privatizaciones, que nosotros queremos invertir las prioridades, que la prioridad no puede ser el Fondo Monetario y tiene que ser la salud, la educación, la vivienda. Para eso estamos utilizando esta campaña electoral. Bien, eso dicen algunos candidatos para estas elecciones del próximo domingo. ¿Cuál es el ambiente en las calles argentinas de cara a estas elecciones? Sabrina Roth, desde Buenos Aires, nos actualiza. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Horas finales de la campaña. Este viernes a las 8 de la mañana comienza la veda electoral en la República Argentina. Al mediodía hizo su cierre de campaña Roberto Labaña junto con Juan Manuel Urtubey de Consenso Federal. Aseguraron que ellos son el consenso, que no son ni el pasado ni el presente, sino que son el futuro. Esta tarde, 18:40, Mauricio Macri cierra junto con María Eugenia Vidal en la localidad de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Y a las 19, el cierre de campaña de Alberto Fernández en la ciudad de Córdoba. Recordemos que estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se pensaron como un mecanismo para dirimir internas partidarias. Sucede que todas las fuerzas políticas en los cargos centrales, esto quiere decir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, senadores nacionales, acordaron listas únicas. Por lo tanto, va a ser finalmente una gran encuesta nacional lo que se vaya a ver el domingo. Un escrutinio provisorio fuertemente cuestionado también por la oposición a partir de los cambios que impuso el gobierno de Mauricio Macri por decreto, entre ellos la utilización de la empresa Smartmatic para la transmisión de los telegramas para el escrutinio provisorio. Recordemos también que este escrutinio no tiene valor legal, va a haber que esperar al escrutinio definitivo para tener certeza de los datos de esta primaria abierta, simultánea y obligatoria que se va a realizar en todo el territorio nacional el próximo domingo en la República Argentina. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina Roth, por ese reporte. Y precisamente lo decíamos hace unos minutos, que expertos afirman que las PASO podrían marcar la tendencia electoral de cara a las presidenciales de octubre en Argentina. Vamos a ver qué son las PASO y qué se va a elegir. Aquí lo tiene. Las PASO fueron establecidas en diciembre del 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras la modificación de la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Votan todas las personas mayores de 18 años, nacidos o naturalizados en Argentina, sin importar si son militantes o no de algún partido político. Se escoge un presidente y un vicepresidente. Para que una fórmula se proclame ganadora, será suficiente con que recoja el 45% de los votos válidos, o bien el 40%, y una diferencia de al menos el 10% con la que ocupa el segundo lugar. Son elegidos 24 senadores nacionales con mandatos de 6 años. Además de 130 diputados nacionales en todas las provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires, cuyos mandatos durarán 4 años. Y le mostramos ahora cuál es el calendario electoral 2019 en Argentina. El 11 de agosto son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El 13 de septiembre es la convocatoria al debate presidencial obligatorio. El 22 de septiembre, el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. El 19 de octubre, la prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales. El 27 de octubre son las elecciones generales. Y finalmente, el 24 de noviembre, la segunda vuelta electoral en caso de ser necesario. En nuestro segmento El Tema en un Tuit le hablamos ahora de otros temas que también son noticia para este jueves. Vamos a revisar las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Ecuador con Cristian Salas. Legisladores consiguieron el total de firmas para impulsar el enjuiciamiento de la ministra del Interior, María Paula Romo. Vamos a ver lo que dice nuestro corresponsal.
Los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta entregaron esta mañana un documento con 42 firmas de respaldo de varios asambleístas que tiene por objetivo impulsar el enjuiciamiento político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Quienes encabezan esta postura indicaron que las causas fundamentales para dicho juicio se debe a la situación de inseguridad que vive el país y el mal manejo de la crisis carcelaria. También desde Venezuela, nuestro corresponsal Leonel Retamán nos informa en su cuenta en Twitter que la suspensión de la ronda de negociaciones de Barbados se origina como respuesta del gobierno frente al anuncio del bloqueo de parte de Estados Unidos. Veamos el reporte. La suspendida la ronda de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, luego de que el presidente Maduro informara el día de ayer que a raíz de las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra esta nación suramericana y que fue celebrado y promovido por elementos de la oposición que participan de esta mesa de negociación, se toma la decisión entonces de congelar, de suspender momentáneamente la participación, puesto que este no es un escenario propicio para el diálogo, ha dicho el presidente Maduro. Señaló también que sí están por el diálogo, que lo han venido realizando durante todo este año, incluso de forma secreta con la oposición, pero que no están las condiciones y que no pueden aceptar esta medida de presiones contra el gobierno venezolano. Para el día sábado hay programada una movilización en rechazo a estas sanciones promovidas por Estados Unidos. También se ha pronunciado la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señalando la preocupación que tiene por los efectos que pueda provocar en la población venezolana. Y a la interna también ha salido durante horas de la tarde un pronunciamiento de parte del Tribunal Supremo de Justicia en que señala que investigará e indagará a aquellas personas que están promoviendo y alentando este tipo de sanciones contra el pueblo venezolano. También tenemos información de México. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos informa. Organizaciones campesinas demandan diálogo con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguran que el modelo para hacer llegar apoyos al campo es insuficiente. Se movilizan este día cuando se conmemora el 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. Y finalizamos entonces informaciones de nuestros corresponsales. Sergio Rodrigo, 7 días bloqueados, una semana sin un puerto seguro. Los 121 migrantes a bordo del Open Arms siguen esperando una respuesta de Europa, que sigue mirando a otro lado. La jefa de misión del buque envía el siguiente mensaje. Vamos a escuchar. Con el paso del tiempo, las situaciones de ansiedades, de nerviosismo van aumentando y no queremos que llegue el punto en el que hay una situación que no podamos controlar. La política no puede estar por encima de las personas. Por lo tanto, reiteramos nuevamente la urgencia de tener un puerto seguro donde poder desembarcar a estas personas siguiendo los convenios y acuerdos internacionales y sobre todo haciendo referencia a la Carta de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el derecho a la vida. Y para hoy en nuestro tema en desarrollo nos vamos hasta Centroamérica, Guatemala. A pocos días de celebrarse la segunda vuelta presidencial, sigue la preocupación en la ciudadanía en medio de las denuncias por fraude en el sistema de comicios en ese país. Nuestro enviado especial desde Ciudad de Guatemala, Rolando Segura, nos actualiza ahora la información. Rolando, saludos. Adelante con la información. Sí, saludos. En efecto, ya la jornada que conduce a las presidenciales en Guatemala está en la recta final. Comienzan a darse a conocer las últimas encuestas. La víspera, la Fundación Libertad y Desarrollo daba a conocer una encuesta que daba un empate técnico. Sin embargo, hoy la encuesta libre realizada para el periódico Prensa Libre da ventaja, en este caso, al candidato Alejandro Yamatei con un 61.1% de intención de voto y 38.9% para su contrincante Sandra Torres. Importante destacar que 2 de cada 3 encuestados tienen pocas expectativas sobre los candidatos, y también un dato muy importante teniendo en cuenta el comportamiento de la primera ronda, de la primera vuelta electoral de estas elecciones, es que el 73% de los ciudadanos afirma que acudirá a votar el próximo domingo. Bien, gracias Rolando por ese informe. Seguimos muy atentos a lo que acontece en clave electoral allá en Guatemala. Hasta la próxima.
Bien, momento de revisar ahora nuestra pregunta del día nuevamente. Al inicio del programa le preguntábamos, mientras Trump pretende dar ejemplos de derechos humanos en el mundo, las autoridades migratorias en Estados Unidos arrestan a 680 migrantes en la mayor redada antiinmigrante de la última década. ¿Tiene moral Trump para criticar a otros países y hablar de derechos humanos? Vamos a revisar algunas respuestas de nuestros seguidores. Iniciamos con Orlando Katia. Dice lo siguiente: apuesto a que Donald Trump no sabe qué es el eudemonismo o el estoicismo e incluso el intelectualismo socrático. Por eso cuando menciona la palabra moral en sus retóricas se denota que los estudios pasaron de él. Revisamos otra de las respuestas a nuestra pregunta del día. Yautral Altán: no, el energúmeno de la Casa Blanca carece de autoridad de cualquier tema. Dicho racista ha complicado más la situación mundial porque vive peleando contra China, Siria, México, Venezuela, Rusia, etc. Respalda a la entidad criminal Israel, vive odiando. Son las palabras de Yautel a nuestra pregunta del día. Vamos a revisar otra respuesta más. Luz de Esperanza dice lo siguiente: los Estados Unidos jamás tendrán moral para hablar de derechos humanos. Ellos son un mal ejemplo para el mundo. No respetan a sus propios ciudadanos. Y revisamos una última respuesta, ahí la tienen ustedes en pantalla. Wilmer Castro dice lo siguiente: los inmigrantes solo le importa a los Estados Unidos para llevarlos a las guerras y que peleen por ellos. De resto al neonazista de Donald Trump no les interesa y son casados al propio estilo de la supremacía blanca. Son una respuesta más. Esta es nuestra última respuesta aquí en nuestra pregunta de temas del día. Y para culminar, los dejamos hoy con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir también compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy se cumplen 140 años del nacimiento del líder revolucionario Emiliano Zapata, y su lucha por la tierra llevó a que millones de campesinos en México se convirtieran en propietarios cuando más de la mitad del territorio mexicano se encontraba en manos de terratenientes. Descubre más aportes de Emiliano Zapata en nuestro video web del día. Hasta la próxima.